Chicas y chicos de Miguel Hernández, tercer año, bienvenidas, bienvenidos a una nueva clase de historia. Vamos a dejar un poco Europa con sus revoluciones burguesas y con sus nuevas ideologías y vamos a volver a América y vamos a seguir desde donde lo habíamos dejado. ¿Se acuerdan que, bueno, con el avance de San Martín, con el avance de Bolívar, se empezaron a dar los movimientos emancipatorios con respecto a la conquista española? Eso, emancipatorios, quiere decir que se independizaron las colonias que antes pertenecían al Imperio Español y empezaron a hacer su camino hacia lo que después se convirtieron en repúblicas independientes, ¿sí? Esto fue un largo camino, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, obviamente no es que cuando expulsamos a los españoles automáticamente pasamos a ser repúblicas independientes y países, estados como los conocemos hoy en día. No, fue un proceso histórico que duró mucho tiempo y que en algunos casos se atravesó muchas guerras y enfrentamientos entre distintos sectores de la sociedad. Vamos a trabajar un poco sobre eso. Voy a dar un panorama general sobre América y en las próximas clases vamos a centrarnos específicamente en lo que pasó en nuestro país. Bueno, a ver, cuando echamos a los españoles, cuando empezamos a ser países independientes, ¿cómo hacemos para decidir qué política, qué rumbo económico vamos a tener? Bueno, eso es lo que se puso en juego en América después de las revoluciones. Bueno, los principales actores sociales fueron las élites, es decir, las clases privilegiadas, las clases que tenían el poder, los criollos, los blancos, los que tenían poder económico, ¿sí? Fueron los que de algún modo impusieron sus voluntades sobre el resto de la sociedad. Estos enfrentamientos entre las élites, entre los sectores privilegiados, por ejemplo, también reflejaban distintas posiciones ideológicas, como el enfrentamiento entre los liberales y los conservadores. Los liberales buscaban un gobierno constitucional basados en los principios de la Revolución Francesa, de la división de poderes, del reconocimiento de las libertades civiles y comerciales. Bueno, libertades civiles tiene que ver con, por ejemplo, no sé, la libertad de expresión o la libertad de prensa o, no sé, y las libertades comerciales, que es lo más importante para los liberales, ya lo hablamos bastante de esto, es que vos puedas hacer negocios sin que el Estado te ponga límites, ¿sí? Bueno, esas eran las ideas de los liberales, ¿sí? Lo vimos cuando vimos la ideología liberal. Se oponían además a los privilegios del ejército y de la iglesia, ¿sí? Por otro lado estaban los conservadores, que eran familias que siempre habían pertenecido a la élite, que estaban, digamos, en lo más alto de la sociedad y buscaban mantener esos privilegios, ¿sí? Entonces querían un gobierno fuerte que mantuviera las tradiciones religiosas. Podemos decir en un sentido muy amplio que los conservadores estaban más ligados al campo, a las haciendas, y los liberales estaban más ligados a las ciudades. Otro de los enfrentamientos que se dio tenía que ver entre los centralistas y los federalistas. Esto es clave para después pensar la historia de nuestro país, ¿sí? El centralismo lo que busca es un gobierno que desde la ciudad más importante del país tome todas las decisiones con respecto a lo político y con respecto a lo económico, ¿sí? Y el federalismo es una forma de organización distinta en la cual hay autonomías provinciales, además de un gobierno, digamos, central. Por ejemplo, nuestra república es una república federal, ¿sí? Hay un gobierno central encabezado, en este caso, en este momento histórico, por Alberto Fernández, pero Alberto Fernández no decide todo lo que pasa en Córdoba, en Santa Fe, en Santiago del Estero, en Tucumán. No, cada gobernador toma sus decisiones. Obviamente, como vimos el año pasado, no puede
un gobernador de repente decir, bueno, la marihuana es legal, o de repente decir el aborto es legal en Córdoba. No. ¿Por qué? Porque hay leyes que son, digamos, leyes nacionales que no pueden ser contradichas por ninguna ley provincial, pero pueden decidir un montón de cosas de manera autónoma, ¿sí? Entonces, esa forma de organizarse ponía por un lado a los centralistas que querían un gobierno central fuerte que tome todas las decisiones, y por otro lado los federales que buscaban las autonomías en las provincias. Esto lo vamos a volver a ver más adelante. Algo muy importante, y tiene que ver con esta foto, estas imágenes que tenemos acá, es que proliferaron, aparecieron y fueron los protagonistas de la escena política los caudillos. Los caudillos eran militares que tenían poder económico, poder justamente militar, poder político, y habían participado de las guerras de independencia, ¿sí? Entonces, estos caudillos eran como jefes en sus provincias, tenían ejércitos propios y tenían gente que los seguía. ¿Por qué? Bueno, porque el caudillo los protegía, porque el caudillo les daba tierras, porque el caudillo les daba dinero, porque les daba armas, ¿sí? Para tenerlos de su lado. Entonces aparecían estos militares que influían muy fuerte en la vida política de las distintas regiones americanas. A ver, no es exactamente igual, pero serían como señores feudales, ¿sí? Cuando vimos el año pasado el feudalismo, donde estaban estos tipos que tenían poder, que tenían recursos, que tenían armas y que se enfrentaban a otros, que esto llevaba a una fragmentación, ¿sí? Porque cada caudillo en cada provincia tiraba para su lado. Y además, a lo que llevó también fue a la militarización de la vida política. Es decir, todo lo que se debía decidir a través de la política se decidía a través de guerras. Por eso les decía antes, al principio de la clase, que cuando sacamos a los españoles, las guerras continuaron, ¿sí? Bien, si voy muy rápido, voy a tratar de ir más despacio. Vamos a ver un poco cómo era la sociedad, ¿sí? Los distintos sectores sociales que habían en la América después de la independencia, de las distintas independencias. Algo que es importante con respecto a las clases sociales, que nosotros las determinamos según la economía, por ejemplo, es que cuando se van los españoles se termina el monopolio comercial. ¿Se acuerdan lo que era el monopolio comercial? Significaba, lo vimos el año pasado, que América, todas las colonias, comerciaban solamente con España. No podían comerciar ni entre sí, ni tampoco podían comerciar con otras potencias como Gran Bretaña y como Francia. Esto también fue una de las principales razones que impulsó la independencia americana. ¿Por qué? Porque había intereses económicos de potencias muy grandes como Francia e Inglaterra que estaban siendo perjudicados con que España tenga todo este territorio y que solamente ellos puedan comerciar con nosotros, ¿sí? Así que empezó a llevarse adelante una política de libre comercio. Ahora que se fueron los españoles, ya no está más el monopolio comercial, podemos comerciar con Gran Bretaña, con Francia, principalmente, y más en nuestro país, el protagonista fue Gran Bretaña, ¿sí? ¿Por qué? Porque venía de la revolución industrial, porque tenía una capacidad productiva más grande que la de cualquier país del mundo, y porque tenía, digamos, el poder económico, político para entrar y negociar, entre comillas, con los distintos países. Bueno, las ciudades que más crecieron gracias a este monopolio comercial fueron las ciudades que tenían puerto, las ciudades que tenían salida al Atlántico, porque de ahí llegaban los productos ingleses. Por ejemplo, Veracruz, en México, Río de Janeiro, en Brasil, Buenos Aires, en nuestro país, ¿sí? Estas ciudades,
digamos, eran el centro de los intercambios comerciales y eran las ciudades más ricas también. Por otro lado estaba la hacienda, por otro lado estaba el campo, ¿sí? Que también producía cierta riqueza, pero al no tener el control del puerto, que lo vamos a ver también más adelante, estaban un poco más atrasados, ¿sí? Bueno, habíamos dicho que cómo era la sociedad, y vamos a decir eso. Bueno, había esclavos, había servidumbre y había peonaje por deudas. La servidumbre tenía que ver con una especie de esclavitud. Bueno, la esclavitud ya saben, ¿no? Una persona que se compra y se vende como una mercancía, ¿sí? Otra persona más poderosa puede poseer a alguien, comprarlo y venderlo. Más que nada se dio con la gente, con los negros y las negras que trajeron de África. La servidumbre sería como una especie de esclavitud más doméstica, en realidad, que vos trabajás, en vez de trabajar, no sé, en una plantación de tabaco o de café o de algodón, trabajás en la casa de un hacendado o de un caudillo, puede ser, o de una familia rica del campo, ¿sí? Y también estaba el peonaje por deudas, es decir, que vos, si tu familia debía dinero y no lo podía pagar, vos te convertías en una especie de esclavo de la persona a la cual le debías dinero. O tu familia, tus hijos, tus hijas se convertían en esclavos. Bueno, pero ¿qué pasa con la esclavitud en América y el libre comercio? Esto es muy importante para entender algunos temas que vamos a ver más adelante. La esclavitud y el sistema capitalista no se llevan muy bien. El sistema capitalista que se estaba desarrollando cada vez más con el libre comercio y con el protagonismo de Gran Bretaña, la esclavitud y el libre comercio y el capitalismo no se llevan bien. ¿Por qué? Porque el capitalismo necesita personas libres que puedan trabajar un tiempo, cobrar un salario y que después puedan consumir, que después puedan comprar mercancías. Que si no, ¿a quién le vas a vender los productos? A los esclavos no les podés vender nada, porque los esclavos, vos si tenés un esclavo, lo tenés ahí y lo obligás a hacer las tareas, tenés que cuidar que no se enferme, que no se muera, le tenés que dar un lugar para que viva, ¿sí? Y sí, bueno, va a hacer lo que vos quieras, pero en realidad después esa persona no va a cobrar ningún sueldo ni nada, ¿sí? Por lo tanto, la esclavitud y el capitalismo eran como sistemas contradictorios. Entonces se empezó a abolir la esclavitud en la mayoría de los lugares de América. Donde tardó más en abolirse la esclavitud fue, por ejemplo, en Estados Unidos y en Brasil. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos, en el sur, y lo vamos a ver la próxima clase con la independencia de Estados Unidos, lo vamos a ver más adelante con la guerra de secesión, la economía de Estados Unidos estaba basada en la producción con mano de obra esclava de, por ejemplo, algodón en el sur, ¿sí? Y en Brasil también, con la producción de caña de azúcar, con la producción en Centroamérica también, con la producción de café, los esclavos trabajaban y había un montón de esclavos y eran la base de la economía. Si no trabajaban esos esclavos negros, se caía todo ese comercio de café, de tabaco, de caña de azúcar y de algodón. Entonces tardó mucho más. En nuestro país, que nosotros habíamos hablado de... nosotros habíamos hablado de que con la asamblea del año 13 se dicta la libertad de vientres, es decir, que si vos tenías un hijo y eras esclava, tu hijo quedaba libre. Bueno, sí, era más fácil en nuestro país abolir la esclavitud. ¿Por qué? Porque nosotros no teníamos una economía basada en la esclavitud, ¿sí? Por eso, tanto en Estados Unidos como en Brasil, tardó mucho más en abolirse. En Estados Unidos, en la década del 60 del siglo XIX, y en Brasil en 1888, también el siglo XIX, más o menos por ahí. O sea que tardó más. Bueno, las clases populares, los gauchos, los negros, los indígenas, estaban excluidos obviamente del poder político, del poder económico. Los peones rurales,
bueno, ya dije, eran marginados, eran excluidos, eran discriminados. Y después las minorías criollas, que eran blancos, se consideraban parte de una élite, se la recontra creían por ser blancos o por pertenecer a familias ilustres. Lo último que quiero decir con respecto al libre comercio es que impactó muy fuerte en los artesanos y en sus empleados. ¿Por qué? Porque antes de la independencia había cierta producción de algunos bienes que se daba de manera artesanal, que se daba de manera local, o sea que era una producción, entre comillas, una producción nacional. Ahora, con el libre comercio empiezan a entrar productos que vienen de Inglaterra, que tienen una fuerza productiva, una tecnología y un desarrollo mucho mayor, y los productores locales empiezan a fundir, porque todo eso que antes le compraban a ellos, ahora se lo compran a Inglaterra, a Gran Bretaña, con lo cual eso impactó bastante en la economía de algunos sectores artesanales de las ciudades. Bueno, chicos y chicas, voy a dejarles alguna consigna en la descripción. Eso fue todo. Y nos vemos en la próxima clase.